Imagina sentir cómo tu pulso se acelera al escuchar pasos pesados acercarse a tu puerta, rogando en silencio que la embriaguez lo haya vencido antes de llegar a ti. Imagina que tus manos, antes delicadas al bordar flores, ahora tiemblen de miedo en la oscuridad, atrapada en un matrimonio sin amor con el hombre más despreciable del pueblo. Pilar nunca soñó que sus 19 años serían vendidos para cubrir deudas ajenas, convertida en propiedad de un hombre cuya mirada turbia y aliento a vino barato destrozaban su inocencia cada noche. Pero en medio de esa desesperación, un día lluvioso, cuando el destino parecía decidido a quebrarla definitivamente, unas manos firmes impidieron su caída. Y al levantar la vista, Pilar descubrió unos ojos profundos que encerraban una promesa silenciosa. Era él, don Olegario de Borbón y Toledo, el duque solitario cuya presencia despertaba susurros en cada esquina. Hermoso, noble, marcado por una tragedia que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. ¿Qué secreto esconde el duque que llega siempre en el momento preciso, como enviado por el mismo destino para salvarla? ¿Será posible que un hombre cuya alma parece tan herida como la suya pueda ofrecerle algo más que protección? Prepárate para sentir cómo el frío recorre tu piel al imaginar ese encuentro prohibido, donde la esperanza nace de una mirada furtiva y el amor crece en los rincones más oscuros del corazón. Porque a veces el destino nos reserva la sorpresa más dulce justo cuando creemos que ya no queda nada por lo que luchar. El silencio opresivo de la sacristía se rompió con el susurro tembloroso de su nombre. Pilar. Apenas 19 años, y el incienso aún no había disipado la premonición de un destino cruel que se cernía sobre ella. Sus dedos, ágiles de tanto bordar los delicados encajes para la parroquia, se crispaban bajo el velo que, en lugar de protegerla, parecía estrangularla. El aroma a cera derretida se mezclaba con el perfume amargo de su resignación, mientras los vitrales coloreaban su rostro pálido con destellos que parecían lágrimas celestiales. La mirada de su tía, doña Carmen de Montijo, era una sentencia muda, más fría que el mármol del altar. Un escalofrío le recorrió la espalda a Pilar al entender que su pureza, lejos de ser una virtud, se había convertido en la moneda de cambio para saldar deudas ajenas. «Ya está todo dispuesto, sobrina», murmuró doña Carmen, ajustando el velo sobre los cabellos castaños de la joven. «Don Rodrigo de Villalonga ha aceptado el compromiso. La boda será en 15 días». Pilar bajó la mirada hacia el suelo de piedra. Don Rodrigo, un hombre de 50 años, viudo, terrateniente y con una reputación que hacía temblar a las madres de la comarca cuando sus hijas pasaban cerca de sus tierras. Borracho, violento y despreciable. «¿Tiemblas, niña?». La voz de su tía era como el filo de una navaja. «Deberías agradecer que un hombre de su posición acepte a una huérfana sin dote como tú. Tu madre estaría orgullosa». Pero Pilar sabía que eso no era cierto. El recuerdo de su madre, un rostro difuso que la abandonó cuando apenas tenía 5 años, no podría desear esta vida para ella. Los días que siguieron fueron un calvario lento y silencioso. Pilar contaba las horas como quien cuenta los pasos hacia el cadalso. Sus dedos, antes expresivos en el bastidor, ahora temblaban al bordar su ajuar de novia. Cada puntada era una promesa de dolor, cada flor bordada, una ilusión marchita antes de nacer. El amanecer del día de su boda llegó con una pertinaz llovizna que empapaba los caminos de la villa de Alcarria, en la región de Guadalajara. Pilar, vestida con un sencillo traje de lino blanco y un velo que su tía había rescatado de algún baúl olvidado, caminaba por las calles empedradas con la mirada baja. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Al doblar la esquina hacia la plaza, sus pies encontraron un charco traicionero y resbalaron sobre las piedras húmedas. Cerró los ojos, esperando el golpe, pero este nunca llegó.
En su lugar, sintió una mano firme que la sostenía. «Señorita, ¿está usted bien?». La voz era grave, cálida como el fuego en una noche de invierno. Pilar levantó la mirada y se encontró con unos ojos profundos y melancólicos que la observaban con genuina preocupación. El hombre, de unos 40 años, vestía una casaca de terciopelo azul con bordados de plata que delataban su noble cuna. «Sí, señor. Gracias», murmuró ella, recuperando el equilibrio y retirando su mano con una timidez instintiva. «Tenga cuidado con estos caminos», respondió él con una leve inclinación de cabeza. «La lluvia vuelve traicioneras hasta las piedras más firmes». Y con esas palabras, el desconocido siguió su camino, perdiéndose entre la bruma de la mañana. Solo más tarde sabría que aquel hombre era don Olegario de Borbón y Toledo, duque de Valdepeñas, un noble viudo que había llegado a la villa para atender asuntos relacionados con sus viñedos. La ceremonia en la iglesia fue breve y fría. Don Rodrigo de Villalonga, un hombre corpulento, de rostro enrojecido por el alcohol y mirada turbia, apenas miró a su joven esposa durante el intercambio de votos. El olor a vino rancio emanaba de su piel, mezclándose con el incienso del altar en una combinación que revolvió el estómago de Pilar. Y así, con un simple «sí, quiero», pronunciado con voz quebrada, Pilar de Montijo se convirtió en la señora de Villalonga, dueña de una casa grande y fría, esposa de un hombre al que no amaba y nunca amaría. Los primeros meses de matrimonio fueron un tormento silencioso. Don Rodrigo pasaba los días entre sus campos y la taberna local, regresando al anochecer con el aliento cargado de alcohol y un humor volátil que Pilar aprendió a temer. Las noches eran el peor momento. Pilar se encerraba en su habitación, rogando que su esposo estuviera demasiado ebrio para recordar que tenía una joven esposa esperando. A veces sus plegarias eran escuchadas, otras debía soportar los torpes intentos de intimidad de un hombre que la veía como una posesión más. En aquella casa también vivía doña Angélica de Villalonga, hermana soltera de don Rodrigo, una mujer de 35 años cuyo rostro agraciado había sido deformado por años de resentimiento y amargura. Desde el primer día, Angélica vio en Pilar una rival, una intrusa en el pequeño reino que había construido, una campesina en mi mesa. La escuchó murmurar Pilar el primer día. «Mi hermano debió casarse con alguien de nuestra posición». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El único consuelo de Pilar era el pequeño jardín trasero de la casa, un rincón olvidado donde crecían rosales silvestres y hierbas aromáticas. Allí, entre el tomillo y la lavanda, encontraba momentos de paz. Su único vínculo con el mundo exterior eran las cartas que secretamente enviaba a Rosa, su antigua criada, ahora al servicio en un convento cercano. En esas cartas, selladas con cera de abeja, Pilar vertía sus anhelos y sus miedos, sus sueños y sus lágrimas. Una noche, mientras sellaba una de estas cartas a la luz temblorosa de una vela, el crujido de la puerta la paralizó. Rápidamente ocultó el papel entre los pliegues de su vestido. La silueta de doña Angélica se recortó contra la luz del pasillo. «¿Qué escondes con tanto afán, querida cuñada?», preguntó con voz melosa que ocultaba un veneno sutil. «Solo mis oraciones, señora», respondió Pilar, sintiendo el papel arder contra su piel como una promesa de libertad a punto de ser descubierta. Un año transcurrió, marcado por la monotonía de la opresión. Don Rodrigo, cada vez más hundido en el alcohol, había dilapidado gran parte de su fortuna en apuestas y malas inversiones. Su humor empeoraba con cada copa. Fue durante una visita del corregidor a la villa cuando ocurrió el primer incidente que cambiaría el curso de la vida de Pilar. Don Rodrigo, en un estado lamentable tras una jornada de excesos, montó una escena de celos infundados en el salón principal de la casa,
Con voz estentórea y mirada enloquecida, acusó públicamente a su esposa de infidelidad. «¡Miren todos a esta santa!», gritó, señalando a Pilar con un dedo tembloroso. «Tan pura, tan devota. Y mientras yo trabajo, ella sonríe a otros hombres en la plaza». Pilar, paralizada por la vergüenza y la indignación, no pudo articular palabra. Doña Angélica, en un rincón, observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada. Pero entonces, cuando el silencio se hacía insoportable, una voz grave y serena cortó el aire viciado del salón. «Don Rodrigo, creo que el vino le nubla el juicio. La señora merece respeto, especialmente en su propia casa». Todos se volvieron hacia la puerta. Allí, imponente en su sobriedad, estaba don Olegario de Borbón y Toledo, duque de Valdepeñas. Había regresado a la villa por asuntos relacionados con sus propiedades y, por casualidad o destino, se encontraba de visita en la casa del corregidor cuando la escena comenzó. Don Rodrigo, desafiante al principio, bajó la mirada ante la autoridad que emanaba del duque. La mirada de Olegario se detuvo en Pilar más de lo necesario, dejando un eco de intriga y preocupación en el aire antes de que la escena cambiara abruptamente. A partir de ese día, la presencia del duque Olegario se volvió más frecuente en la villa de Alcarria. Pilar comenzó a encontrarse con él en sus escasas salidas, en el camino hacia el río, donde iba a lavar la ropa, en la pequeña biblioteca parroquial o en la plaza del mercado. No eran encuentros planeados, sino coincidencias que parecían orquestadas por una mano invisible. Sus conversaciones, al principio breves y corteses, fueron profundizando con el tiempo. Hablaban de libros, de la naturaleza, de la injusticia de las convenciones sociales. Olegario compartía con ella anécdotas de sus viajes y poco a poco retazos de su propia tragedia personal, la pérdida de su esposa y su pequeña hija años atrás. Una tarde de primavera, tras un encuentro casual junto al río, Pilar le entregó un pequeño pañuelo que había bordado en secreto. En la esquina, con hilos de seda azul, había bordado las iniciales del duque entrelazadas con una pequeña flor de lavanda. «Para que recuerde nuestras conversaciones cuando regrese a su palacio», dijo ella, con las mejillas encendidas por un rubor que hacía años no sentía. Olegario tomó el pañuelo con reverencia, como quien recibe un tesoro invaluable. «Lo llevaré siempre conmigo, doña Pilar», respondió, guardándolo cuidadosamente en el bolsillo de su casaca, cerca del corazón. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas de los álamos, creando sombras danzantes sobre el rostro de Pilar. Un silencio cargado de palabras no dichas flotó entre ellos. Fue entonces cuando Olegario, en un gesto inesperado, tomó la mano de Pilar entre las suyas. «Hay noches», confesó con voz quebrada, «en que aún escucho la risa de mi pequeña María resonando en los pasillos vacíos del palacio. 5 años han pasado desde que la fiebre me arrebató todo lo que amaba, y sin embargo, el dolor sigue tan fresco como el primer día». Una lágrima que él había contenido durante años rodó por su mejilla. Pilar, conmovida hasta lo más profundo, llevó instintivamente su mano libre al rostro del duque, secando aquella prueba de su vulnerabilidad. «A veces», susurró ella, «los que más han sufrido son los que mejor saben reconocer el sufrimiento ajeno. Quizás por eso usted vio en mí lo que otros no veían». Sus miradas se encontraron desnudas de pretensiones, y en aquel instante ambos supieron que algo irrevocable había cambiado entre ellos. No hubo besos, ni promesas imposibles, solo el reconocimiento silencioso de dos almas que, habiendo conocido el dolor, ahora encontraban un refugio inesperado en la presencia del otro. «Debo regresar», murmuró Pilar. «Si doña Angélica nota mi ausencia». «Lo sé», respondió él, incorporándose. «Pero debe saber, doña Pilar, que ya no está sola en su batalla.
Mientras tanto, en la casa de los Villalonga, la situación empeoraba. Don Rodrigo, cada vez más endeudado y enfermo por sus excesos, pasaba días enteros encerrado en su habitación. Doña Angélica, amargada y vigilante, observaba cada movimiento de Pilar con ojos de halcón. Fue durante una tarde particularmente angustiosa cuando Pilar, buscando refugio en la biblioteca de la casa, hizo un descubrimiento que cambiaría su percepción del pasado. Tras mover un pesado volumen de cuentas antiguas, encontró una pequeña caja de madera oculta tras los libros. Dentro, entre cartas amarillentas y pequeños objetos personales, encontró un diario encuadernado en cuero desgastado. Elena de Montijo. El diario de su madre, al que creía perdido para siempre. Con el pulso acelerado, Pilar escondió el diario y regresó a su habitación. Allí, a la luz vacilante de una vela, comenzó a leer las palabras de una mujer a quien apenas recordaba. Las páginas revelaron una verdad devastadora. Su madre no había muerto por enfermedad, sino consumida por la pena. Había sido forzada a casarse con el padre de don Rodrigo para saldar una deuda contraída por la familia. El diario relataba su desesperación, su lucha silenciosa y, finalmente, su rendición ante un destino que no podía cambiar. Pero lo más impactante fue descubrir el papel de su tía Carmen en aquella tragedia. No era una pobre viuda que había acogido a su sobrina huérfana por caridad, sino una manipuladora astuta que se había beneficiado de los matrimonios forzados de las jóvenes sin dote. Sentada bajo el viejo manzano del jardín, con las páginas del diario entre las manos, Pilar sintió cómo el dolor de su madre se entrelazaba con el suyo propio. Comprendió que su resignación era una traición a la memoria de Elena de Montijo. Con los ojos cerrados, dejó que una verdad largamente enterrada emergiera dentro de ella. No era solo libertad lo que anhelaba. No quiero simplemente escapar, pensó, apretando el diario contra su pecho. Quiero existir por mí misma. Quiero que mi voz sea escuchada, que mis sueños importen. Quiero decidir, amar, vivir, no solo sobrevivir en las sombras como hizo mi madre. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Una valentía emocional, hasta entonces dormida, despertó como una semilla que ha esperado la primavera para germinar. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes. Doña Angélica, cada vez más suspicaz ante los cambios sutiles en el comportamiento de Pilar, comenzó a vigilarla con mayor ahínco. Un día interceptó una de las cartas que Pilar intentaba enviar a Rosa. Con dedos ávidos y una sonrisa cruel, Angélica rompió el sello de cera y leyó fragmentos donde Pilar hablaba de su pena y su anhelo de libertad. Aunque no mencionaba nombres, Angélica interpretó aquellas palabras como evidencia de un romance oculto. «Así que la santa tiene secretos», murmuró para sí, escondiendo la carta interceptada en su corsé. «Veremos qué dice Rodrigo cuando sepa que su esposa suspira por otro». Pero antes de que pudiera dar un paso más, se detuvo en seco. Una idea más perversa iluminó su rostro con una sonrisa fría. «O quizás», susurró al aire vacío del corredor, «debería guardar esto para cuando sea realmente útil. Después de todo, los secretos son como el vino, mejoran con el tiempo». Don Rodrigo, en su decadencia, enfermó gravemente. Pilar lo cuidó con la devoción que le permitía su conciencia, aunque sin afecto. Angélica, viendo la oportunidad de librarse de Pilar y heredar parte de la menguada fortuna de su hermano, comenzó a insinuar entre los criados que su cuñada no cuidaba debidamente al enfermo. Una noche, mientras Pilar cambiaba los paños húmedos de la frente de don Rodrigo, Angélica entró en la habitación con pasos deliberadamente lentos. Tras observar a su hermano, se volvió hacia Pilar. «Mi hermano te dio un techo y un nombre», dijo con voz afilada. «Y así es como le pagas, con negligencia y suspiros por otro». Pilar se irguió, la indignación dándole una fuerza que no sabía que poseía.
Le he dado más de lo que merecía, respondió sosteniendo la mirada de su cuñada. Y usted lo sabe bien. Angélica soltó una risa seca, sin humor. ¿Quieres saber quién realmente arruinó a tu madre? Su voz era apenas un susurro. No fue solo tu tía Carmen, fue tu padre, tu débil y cobarde padre, quien la vendió por sus deudas de juego. Los hombres Montijo siempre fueron tan frágiles ante la tentación. Pilar sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El diario de su madre no mencionaba esto. «Mientes», susurró, aunque una parte de ella temía que no fuera así. «¿Por qué mentiría sobre algo tan delicioso?», respondió Angélica, retrocediendo hacia la puerta. «Pregúntale a tu tía, si no me crees. Ambas sabemos cómo sobrevivir en un mundo donde las mujeres solo valen lo que los hombres están dispuestos a pagar por ellas». Con una sonrisa gélida, añadió desde el umbral: «Y no olvides, querida Pilar, que quien vendió a tu madre también dejó instrucciones sobre qué hacer contigo si algún día descubrías la verdad». Desesperada por la situación y por las revelaciones que sacudían su mundo, Pilar tomó una decisión arriesgada. En la quietud de la noche, escribió una carta a Olegario. Con mano temblorosa pero decidida, le reveló la verdad sobre su situación, el hallazgo del diario de su madre y su miedo por la enfermedad de don Rodrigo y las intrigas de Angélica. «Llévala al palacio del duque de Valdepeñas», le dijo al niño mensajero, entregándole una moneda junto con la carta. «A nadie más que a él, ¿entiendes?». El niño asintió y partió corriendo. Pilar lo vio alejarse con una mezcla de esperanza y temor. Había cruzado una línea que jamás pensó cruzar. Mientras regresaba a la casa, un ruido entre los arbustos la sobresaltó. Se giró bruscamente. «¿A quién escribes con tanto secreto, Paloma?». La voz de doña Angélica surgió de entre las sombras. «¿Acaso tu correspondencia con la monja ya no te satisface?». Pilar quedó paralizada, el terror inundando su garganta. «No sé de qué habla», logró articular, intentando que su voz no traicionara su miedo. Angélica avanzó hacia ella con pasos lentos y deliberados, una sonrisa inquietante en sus labios. «Nadie me miró cuando tenía tu edad», confesó con una voz diferente, más vulnerable y áspera. «Me prometieron un buen matrimonio, me educaron para ser la perfecta esposa castellana. Y aquí estoy, cuidando la casa de mi hermano borracho, mientras tú, sin mérito alguno, capturas la atención de nobles. No lo permitiré, no dejaré que otra mujer sin valor tenga lo que a mí me fue negado». Su rostro se endureció nuevamente, como si se avergonzara de haber revelado demasiado. «Ten cuidado, querida cuñada», susurró Angélica. «Los secretos en esta casa tienen forma de encontrar la luz, y cuando lo hacen, alguien siempre sale quemado». Olegario recibió la carta esa misma tarde. Las palabras de Pilar, sinceras y desesperadas, conmovieron su corazón. No era solo compasión lo que sentía por aquella joven atrapada en un matrimonio sin amor, sino una profunda admiración por su fortaleza. Aquella noche, incapaz de conciliar el sueño, Olegario se encontró frente al retrato de su difunta esposa. La luz de la luna se filtraba por los ventanales del estudio, iluminando el rostro que una vez había sido su universo entero. «¿Qué debo hacer, Isabel?», susurró al retrato. «Ayudar a esta mujer podría significar un escándalo. Mi nombre, nuestro nombre». Pasó los dedos por el pequeño pañuelo bordado que Pilar le había regalado. Las iniciales entrelazadas con la flor de lavanda parecían brillar bajo la luz plateada. «Cuando te perdí a ti y a María, juré que nunca más permitiría que mi corazón se abriera. El dolor era demasiado, pero esta mujer, ella me recuerda a ti. No en apariencia, sino en espíritu, esa misma valentía silenciosa, esa dignidad inquebrantable». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras recordaba cómo, tras la muerte de su familia, había rechazado todas las invitaciones, cerrado todas las puertas,
convirtiéndose en una sombra de sí mismo. El duque solitario le llamaban, y él había aceptado ese título como una penitencia, como si la soledad fuera el precio que debía pagar por seguir vivo cuando ellas ya no estaban. «Tengo miedo», confesó al silencio, «no de ayudarla, sino de sentir nuevamente, de volver a perder». Su mano tembló ligeramente sobre el escritorio donde reposaba la carta de Pilar. Después de un largo momento, tomó una decisión. Su corazón, cerrado durante tanto tiempo por el luto, comenzó a abrirse para ella. Decidió actuar. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Al día siguiente, la salud de don Rodrigo mejoró inesperadamente. La fiebre bajó. Su respiración se volvió más regular. El médico, sorprendido por aquella mejoría repentina, habló de un milagro. Pilar recibió la noticia con una mezcla de alivio y confusión. Aquella mejoría momentánea significaba que quizás no necesitaría la intervención del duque, pero su momentánea paz interior se vio interrumpida por la entrada brusca de Angélica en la habitación. «El médico dice que mi hermano mejora», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué conveniente para ti, ¿verdad?» Sin embargo, la mejoría de don Rodrigo fue efímera. Esa misma noche, su estado empeoró drásticamente. La fiebre regresó con mayor intensidad y su respiración se volvió un estertor angustioso. El médico, llamado nuevamente con urgencia, solo pudo administrar láudano para aliviar su sufrimiento. «La ciencia tiene sus límites, señora», dijo el médico a Pilar. «Pero hay veces en que la muerte es más misericordiosa que la vida». Don Rodrigo de Villalonga falleció en la madrugada, entre delirios febriles. Pilar estaba a su lado, sosteniendo su mano cuando exhaló su último aliento. A pesar de todo, sintió una punzada de tristeza por aquel hombre que nunca supo amar. La noche antes del velatorio, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Pilar escuchó un suave golpe en la puerta trasera del jardín. Al abrirla, encontró al duque Olegario, pálido y con ojos que delataban noches sin dormir. «Vine en cuanto supe», dijo en voz baja. No podía esperar al velatorio formal. Pilar lo invitó a entrar al pequeño invernadero adyacente a la cocina, el único lugar donde podrían hablar sin despertar sospechas. La luna bañaba las plantas con una luz fantasmal, creando sombras que danzaban sobre sus rostros. «He pasado días enteros debatiéndome entre lo correcto y lo que mi corazón anhela», confesó Olegario. Su voz apenas un susurro. «Cuando perdí a Isabel y a mi pequeña, juré que jamás volvería a exponerme al dolor de amar. Construí muros tan altos que ni yo mismo podía escalar». Se acercó a Pilar, tomando sus manos entre las suyas. «Pero entonces apareciste tú, con tus ojos que han visto demasiado sufrimiento, y aún así siguen brillando con esperanza. Y me di cuenta de que mis muros no me protegían del dolor, solo me impedían vivir». Pilar, conmovida hasta las lágrimas, apoyó su frente contra la de él. «Yo también tengo miedo», admitió. «No de Angélica, ni del qué dirán. Tengo miedo de confiar, de creer que merezco algo más que sobrevivir». En aquel invernadero, rodeados de vida silenciosa que crecía en la oscuridad, dos almas heridas compartieron por primera vez no solo sus fortalezas, sino también sus miedos más profundos. No hubo besos apasionados ni promesas grandilocuentes, solo la vulnerabilidad compartida de dos seres que comenzaban a sanar juntos. Al despedirse, Olegario llevó la mano de Pilar a sus labios. «Pase lo que pase mañana», dijo con determinación renovada, «no estarás sola». Lo que ninguno de los dos pudo ver fue la silueta de Angélica, observando desde la ventana superior, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. El velatorio se preparó en el salón principal de la casa. El cuerpo de don Rodrigo, vestido con sus mejores galas, fue colocado en un ataúd de roble oscuro.
Los vecinos de la villa desfilaban por la casa para dar el pésame y satisfacer su curiosidad. Fue durante la segunda noche del velatorio cuando la tensión acumulada estalló. El salón estaba lleno de gente, y entre ellos, recién llegado, el duque Olegario. Su presencia, discreta pero imponente, no pasó desapercibida para nadie, especialmente para Angélica. Doña Angélica, vestida de luto riguroso, aprovechó un momento en que la atención de todos estaba centrada en ella para lanzar su ataque. «Debo agradecer a todos su presencia en este momento de dolor», comenzó, con voz entrecortada por fingidos sollozos. «Mi pobre hermano no merecía tal final, especialmente cuando aquellos que debían cuidarlo mostraban tan poco interés en su recuperación». Y, en un gesto teatral, extrajo de entre los pliegues de su vestido la carta interceptada. Esta carta, escrita por la propia mano de mi cuñada, habla de su anhelo de libertad y su esperanza de un nuevo comienzo. ¿Son estos los sentimientos de una esposa devota? El salón se llenó de susurros escandalizados. Pilar sintió la mirada de juicio de todos, clavada en ella como dagas. Por un instante, el peso de la injusticia pareció aplastarla, pero entonces, la imagen del diario de su madre y su propia promesa de no ceder ante la injusticia la inundaron con una fuerza inesperada. Levantó la barbilla, con una dignidad que emanaba de lo más profundo de su ser. «Basta». Su voz, aunque suave, resonó con una firmeza inquebrantable. Mi corazón no podía amar a quien no conocía el respeto. Mi alma no podía ser esclava de un contrato, y mi inocencia jamás fue deshonrada, pues fue la moneda de una transacción infame. Pero mi honra, esa, la defiendo yo. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. En ese momento, el duque Olegario dio un paso adelante. Su presencia imponía respeto allí donde iba. Por un instante fugaz, recordó la voz de su pequeña María preguntándole una vez: «Padre, ¿por qué no defiendes a la mujer que lloraba en el mercado?». Esa pregunta infantil lo había perseguido durante años. Ahora, mirando a Pilar, supo que si no actuaba, se convertiría en cómplice de otra injusticia, como todos aquellos que presenciaron en silencio su propio dolor cuando perdió a su familia. No más silencio, pensó. No más observar desde lejos el sufrimiento ajeno. Se acercó a Pilar, le extendió una mano y, con un gesto que hablaba de profunda reverencia, levantó su mano para besarla. Luego, sin quitar los ojos de ella, se dirigió a la multitud. «Conozco la verdad de esta noble dama». Su voz resonó en la sala como el tañido de una campana clara. «Y he de decir que su honra es inmaculada. La tragedia aquí no es su corazón, sino la bajeza de quienes la juzgan. Mi intención es ofrecerle mi protección y mi apellido. Me casaré con Pilar de Montijo, si ella me concede el honor». La declaración de Olegario fue como una bomba en el salón. Doña Angélica palideció, viendo cómo sus acusaciones se desmoronaban ante la autoridad indiscutible del duque. Sin embargo, en sus ojos brillaba algo que nadie había visto antes, un terror primitivo, como si el duque hubiera desenterrado sin saberlo un secreto aún más oscuro que ella luchaba por mantener sepultado. La gente, antes murmurando acusaciones, ahora miraba a Pilar con asombro y una nueva forma de respeto. Pilar, con lágrimas silenciosas que eran tanto de liberación como de un amor naciente, asintió levemente. Su mano encontró la de Olegario en un gesto de confianza y gratitud que valía más que 1000 palabras. Los meses que siguieron fueron un tiempo de sanación y transformación. El matrimonio de Pilar y Olegario se celebró en la misma iglesia de Alcarria, pero esta vez no hubo ojos bajos ni manos temblorosas. Pilar avanzó hacia el altar con paso seguro, vestida con un sencillo traje de seda color marfil, sus ojos brillantes fijos en el hombre que la esperaba. No fue una unión por pasión desbordada,
como las que narran los poetas, sino por una conexión de almas forjada en la adversidad y el respeto mutuo. Olegario, cuya melancolía había sido un muro infranqueable durante años, encontró en Pilar la luz que su vida había perdido. Su reclusión y soledad se transformaron en una devoción silenciosa, construyendo con Pilar un hogar lleno de paz y ternura. Juntos restauraron el palacio de Valdepeñas. Las habitaciones oscuras se abrieron a la luz, los jardines descuidados florecieron nuevamente, y el silencio opresivo fue reemplazado por conversaciones tranquilas y risas que sanaban antiguas heridas. Doña Angélica se vio forzada a vivir con una pensión miserable legada por su hermano. Presenció impotente la ascensión de Pilar a duquesa, un título que ella había codiciado toda su vida. Su amargura la consumió, y su manipulación fue revelada a toda la villa, que antes la temía, ahora la despreciaba. Un año después de su matrimonio, en una tarde dorada de primavera, Pilar se encontraba en el jardín del palacio. El sol de Castilla bañaba su rostro sereno con una luz cálida. En sus brazos acunaba a su primer hijo, un varón de apenas unos meses, heredero de un linaje que antes era solitario, ahora floreciente. Olegario se acercó silenciosamente por el sendero de grava, contempló a su esposa y a su hijo con una mirada de infinita ternura. Se acercó a ellos y le entregó a Pilar una rosa recién cortada, sin espinas, un símbolo del amor que había florecido entre ellos. «¿En qué piensas, mi vida?», preguntó él, sentándose a su lado. Pilar sonrió, contemplando la rosa entre sus dedos. «En los caminos que nos traen a donde debemos estar», respondió con serenidad. «En cómo el dolor puede transformarse en belleza, como estas rosas que crecen más fuertes después de la poda». Ambos guardaron silencio, comprendiendo sin palabras lo que sus corazones sabían, que el amor verdadero no se compra ni se vende, sino que nace de la dignidad y la valentía del corazón, que es un regalo que florece en los lugares más inesperados, como una rosa en medio del invierno. El pequeño heredero se movió en los brazos de su madre, y Pilar lo meció suavemente, tarareando una nana antigua. La brisa de la tarde jugaba con su cabello, ahora libre de velos y ataduras, mientras el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de Castilla con tonos que prometían un nuevo amanecer. Querido oyente, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia de amor. Si te has emocionado tanto como yo al contarla, déjame la palabra bello en los comentarios para que sepa que llegaste hasta aquí. Te invito a descubrir más historias románticas en las tarjetas que aparecen en pantalla, donde encontrarás personajes inolvidables y emociones que te harán suspirar. Tu like y suscripción son mi mayor recompensa y ayudan a que estas historias lleguen a más corazones. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Hasta nuestro próximo encuentro.